Bueno, vamos a iniciar. Le voy a leer el contexto rápido. Había una guerra. Esa guerra era entre 5 reyes contra 4 reyes. Kedorlaomer era el líder, ¿verdad? Fueron y conquistaron la tierra de Sodoma, Gomorra y otras más. Y en medio de toda esa conquista se llevaron a Lot y a su gente. Pero lo interesante de esto es que uno de ellos escapó y fue y le avisó a Abraham. Fue y le avisó a Abraham y le dijo: Abraham, vinieron y se llevaron a Lot. Acuérdese que en el capítulo anterior, unos meses o años antes, se habían separado Abraham y Lot, porque era tanta la riqueza que Dios les había dado que tuvieron que separarse. Pero Lot se fue encaminando rumbo a Zoar, rumbo a Sodoma, y ahí vivía en la entrada de Sodoma. Quizás no tenían una buena relación ya porque estaban separados por tanta riqueza que habían adquirido. Pero viene la guerra y se llevan a Lot. Y me llama la atención, lo interesante es que Abraham no la piensa. En cuanto escucha que se llevaron a Lot, su sobrino, su familiar, él inmediatamente prepara a los criados. Inmediatamente, ¿verdad?, les manda a llamar. Y comienza a hacer un equipo, ¿verdad?, de 318 personas. Entiéndame en esta tarde algo. No era el Army, no era el Navy, no era algo así tan poderoso para pelear. No era un ejército muy, ¿verdad?, entrenado. Eran simplemente 318 hombres que habían nacido en casa. Alguien diga amén a eso. Que sabían trabajar. No sabían agarrar la espada, pero sabían trabajar. Y estaban trabajando en la casa de Abraham. Abraham no tenía hijos hasta ese momento. Dios le había dado una promesa, pero no había llegado todavía el tiempo que llegara a su vida Isaac, el hijo de la promesa. Pero ahí están esos 318 siendo entrenados por un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? Abraham es un hombre de valentía, de fe, de obediencia, de humildad. Es un hombre que enseñó a los nacidos en casa, porque cuando Abraham tenía esclavos en su casa y a esos esclavos le nacían hijos, en ese momento, en esa cultura, en ese tiempo, cuando nacían los hijos de los esclavos, venían a pertenecer al amo. O sea que el hijo del esclavo venía a ser como un hijo adoptivo. ¿Alguien me está entendiendo? Y esos 318, Abraham los comenzó a enseñar, los comenzó a entrenar, los comenzó a pasar la fe que él tenía. Porque Abraham, si alguien se menciona en la Biblia como un hombre o como el padre de la fe, es Abraham. De hecho, la Biblia dice: solamente a uno le llamó amigo Dios, y ese es Abraham. ¿Me siguen todavía? Entonces, Abraham va y agarra, dice la Biblia en el versículo 14, a los criados. Pero para que me entiendan esta tarde, la palabra criado, hay 2 palabras. Número 1 es abad. La palabra abad significa criado. Pero la que aquí menciona el versículo 14 no es abad, sino es Hanak, que de ahí viene la palabra en Hanik, que quiere decir, escúchenme bien estas 5 características que describe Génesis 14, que es un adiestrado. A ver si alguien dice amén. Es un instruido, así como está usted siendo instruido esta tarde. Pero no solamente un instruido, es un dedicado, pero también es un entrenado. Y en esto es lo que yo me quiero enfocar esta tarde, para enseñarle una verdad, de que los nacidos en casa, los que entienden el ADN de la casa, cuando llega el momento que viene el problema, que viene el robo, que viene la enfermedad, que viene la crisis, que viene la situación, no la piensan para ir y tomar lo que el enemigo les robó. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo es que logró entrenarlos? Les enseñó a amar a Dios, los instruyó espiritualmente, les enseñó verdades, les enseñó virtudes, les enseñó principios. El Abraham de esta casa, nuestro pastor Roberto Gómez, y la pastora, nuestra pastora, son los Abraham de esta casa,
que nos han enseñado, que nos han instruido por los años, en el lugar donde hemos aprendido a entender que si el enemigo viene y roba y nos quiere, ¿verdad?, quitar lo que Dios nos dio, nosotros, así como Abraham, podemos salir y traer lo que Dios quiere que traigamos. Alguien diga amén a eso. Pero mire, en el versículo 16, 14, 16, vaya conmigo. Dice así: y recobró, primero, salió con los criados, con los nacidos en casa, pero no vamos a llamarles criados, vamos a llamarle los entrenados, vamos a llamarle los bendecidos, vamos a llamarle los instruidos. ¿Alguien me está siguiendo? 318, no era el army, no era un equipo de miles. Mire, escúcheme esto, el ejército de Kedorlaomer era 5 ejércitos, miles de soldados que vencieron a los 4 reyes, al de Sodoma, al de Zoar, al de Gomorra. Sin embargo, Abraham toma 318 que tienen su mismo ADN, 318 que entienden que si alguien les quita algo, ellos van y lo toman. Pero son 318 que no están entrenados en la espada, pero están entrenados en el trabajo. Alguien diga amén. Eran de los criados que estaban dispuestos a dar su vida por Abraham, estaban dispuestos a trabajar por Abraham, estaban dispuestos a obedecer a Abraham, porque habían aprendido acerca de la fe. Verso 15 dice la Biblia: y cayó sobre ellos de noche. Ahora quiero que entienda el contexto. Y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba. Ahora, si usted geográficamente se mete a la Biblia, usted se va a dar cuenta que en todo ese caminar eran 3 a 4 días de camino. Alguien diga amén. No crea que era de aquí a la pulga de Grand Prairie, no. 4 días. ¿Alguien me está entendiendo? Pero esos 318 dijeron: vamos por el sobrino de mi patrón. Alguien diga amén. Qué emocionados están esta tarde, hermano. Vamos a ir a recobrar, pero no solamente recobrar, porque mire lo que dice la Biblia, verso 16. Y recobró, esta palabra, recobró, esta palabra significa, en el original, significa quebrantar. En el original significa indemnizar. O sea, significa que fueron, pero no solamente fueron y recuperaron todos los bienes, sino que quebrantaron a los reyes. Alguien diga amén. Pero no solamente quebrantaron, les hicieron que pagaran multiplicado lo que habían robado. En el original dice que fueron y les quitaron hasta las túnicas y las sandalias. Aleluya. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿A quién el diablo no le ha robado algo? Pues esta es tu noche de restitución. Esta es la noche que tú te levantas y dices: yo me levanto como un 318, yo me levanto como un nacido en casa, yo me levanto como un Abraham, yo me levanto como un Lot, yo me levanto y voy a pelear por lo que el enemigo. Alguien diga amén a eso. Dele gloria, dele gloria. Hermanos, amigos que están aquí en esta tarde, no es tiempo de estar en una vida pasiva, no es tiempo de vivir una iglesia pasiva, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de tomar lo que nos pertenece, es el tiempo de restitución. Y comienzan esta tarde a pensar: ¿qué es lo que el enemigo me ha robado, me ha quitado? Puede ser tu salud, puede ser tu familia, puede ser tus finanzas. Alguien viene a predicarle esta tarde. Puede ser tu familia, puede ser tu negocio, puede ser que algo parece que va de pique. En la pandemia, ¿verdad? El enemigo vino y algunos deshizo los negocios, algunos les robó la salud y el enemigo. Pero hermanos, en esta tarde yo vengo a decirle algo. Es tiempo de que usted se levante. Yo voy a ir.
318 hombres. Fueron, no le dieron tregua al enemigo, lo persiguieron 4 días. Llegaron, les cayeron encima. Miles. Eran solo 318, pero eran 318 que tenían el ADN del Padre, que tenían el ADN de la fe, que tenían el ADN del Padre que los había entrenado. Alguien diga amén. Ahora, Abraham, hermano, era un hombre valiente, era un hombre de guerra, era un hombre de fe. Abraham estaba preparado. Si Abraham no hubiera estado preparado, hubiera ido a buscar a los 318 y hubieran dicho, como la mayoría de las iglesias en este día: no, es que tengo que ir por el mandado, es que tengo que ir a lavar, y no sé qué tantos pretextos más. Pero ¿sabe qué dijeron los 318? Nosotros somos nacidos en casa. Y si el padre dice o el patrón dice que salgamos a buscar a Lot, vamos a ir y lo vamos a perseguir. No sabemos usar las espadas, sabemos solamente usar la pala y usar otras cosas para trabajar. Pero el hombre preparado y el hombre que está trabajando, va a llegar el momento que cuando se necesite usar la espada, va a salir y la va a saber usar. Alguien diga amén. Ahora voltea con alguien, voltea con alguien y dile: la fuerza está dentro de la casa. O sea, está en ti. Usa lo que tienes. La fuerza está aquí, en los nacidos en casa. Los nacidos en casa son los que tienen el ADN de la casa. ¿Alguien está conmigo? Entonces, hay un momento ahorita donde hay muchos desbalagados que no quieren asistir a la casa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y a qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu cobertor? No, a mí Dios me habla directamente. Y se oye espiritual y todo, pero la Biblia dice que en la casa del Señor envía al Señor bendición y vida eterna. ¿Alguien sigue aquí? No dejar de congregarnos, dice la Escritura. Muchos están caminando sin fuerzas porque no están dentro de la casa. Pero gracias a Dios, yo le estoy hablando ahora, en este momento, a los nacidos en casa. Alguien dice amén. Y el nacido en casa, cuando ve que alguien, mire, quiero que comiences a pensar en alguien que ya no está viniendo, que hace un mes que no lo ves. Comienza a pensar. O 2 meses que no lo ves. Pero el religioso piensa de esta manera: de seguro juicio le anda cayendo por pecador. Y lo ves entrar a la casa y en lugar de correr a abrazarlo, le caes encima. ¿Sabes? El que se va o se alejó por algún problema o alguna situación, alguna adversidad, alguna enfermedad, alguna situación que está pasando, porque todos pasamos situaciones. Él lo único que quiere cuando entra por esta puerta, lo único que quiere es la operación Lucas 15, que es la del padre que sale corriendo a abrazarlo. Fíjate que el hijo estaba viendo lo que caían de los marranos, las algarrobas, el friego, y quería saciarse, pero no podía. Y dice: me levantaré e iré. Hace un plan. Hasta planea qué le va a decir al padre. Le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabes qué me impacta? ¿Qué me impresiona? Porque el padre de Lucas 15 representa a nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué me impresiona? Que el padre no lo deja ni siquiera que hable. Cuando llega, corre y lo abraza. Y cuando él dice, cuando le quiere decir algo: póngale el anillo, póngale el vestido, métanlo a bañar, póngale las sandalias, maten el borrego, aleluya, preparen la barbacoa de hoyo, por favor, porque vamos a hacer fiesta. Alguien me está entendiendo, dale un aplauso al Señor. Voltea con alguien, dile: dale la operación abrazo de oso, bien apretado.
para que no se vuelva a ir. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo se va a encargar de juzgarlo, hermano. El enemigo es el único que juzga. Tú lo que tienes que hacer es correr y abrazarlo. Que no te interese dónde andaba, que no te interese qué hizo, que no te interese. Mira, el padre de Lucas 15 nos enseña que el padre siempre va me dice la Biblia que cada día el padre salía y miraba a lo lejos. Cada día. No estaba con el chicote ni con la chancla. ¿Cuántos dicen amén? Estaba con los brazos abiertos. ¿Qué esperas, hermano? ¿O qué esperamos para levantarnos a tomar lo que el enemigo nos quitó? Es tiempo de restitución, es tiempo de ir, es tiempo de aquello que el enemigo te robó. El Señor te lo va a restituir, dice la palabra. ¿Alguien cree esa palabra? Yo les animo para que se levanten, para que nos levantemos, que dejemos de ser pasivos y nos levantemos a restituir, nos levantemos a perseguir al enemigo, aunque sean 4 días, aunque sean 4 noches, nos vamos a ir detrás. Alguien diga amén. Y vamos a tomar lo que el enemigo nos quitó, porque el Señor quiere restituirte. Pero no solo lo que el enemigo te quitó, quiere darte más todavía. ¿Alguien arrebató esa palabra? En Josué capítulo 1 Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Josué: deja de estar llorando a Moisés, es tu tiempo, Josué. Tú levántate y conquista. Entra a Jericó, entra a Jai, entra a los demás lugares, conquista, toma, posee. Es tiempo de conquistar, es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar lo que Dios nos mandó. ¿Alguien cree esa palabra? Mira lo que dice Eclesiastés 2:25, dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Alguien reciba eso? Le da ciencia y le da gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. ¿Alguien me entendió esa palabra? Voltea con alguien, dile: alguien está amontonando para mí. Alguien está amontonándome, porque dice la Biblia que el Señor lo va a dar al que Él le agrada. ¿Alguien cree eso? Abraham ya era rico, hermano. Abraham era millonario. Abraham pudo haber dejado que Lot se lo llevaran y lo mataran junto con su familia. Pero sabes, cuando tú entiendes el principio, cuando tú entiendes que el principio del amor es el que gobierna la Biblia, tú vas a ir por aquel y no te va a importar. Mira, Abraham no iba con un gran ejército, iba con 318. Pero estaban armados, pero estaban unidos, pero estaban en lo mismo, estaban caminando en lo mismo, en la misma dirección. Cuando alguien pelea por alguien cautivo, Dios le bendice más. ¿Alguien recibe esa palabra? Voy a repetirlo. Cuando alguien pelea por alguien cautivo, Dios le bendice más. Ahora, cuando venía Abraham, trae el botín. Venía Abraham con todo el botín, hermano. ¿Tú sabes lo que es el botín? Impresionante, todo lo que habían recibido. El rey de Sodoma viene a tentarlo, dice la escritura. Pero ¿sabes quién le salió adelante? Melquisedec. No sé si me estás entendiendo. Melquisedec en el Antiguo Testamento es una simbología de Cristo. Dice en el libro de Hebreos que Melquisedec no tiene genealogía. Nadie sabe de dónde era Melquisedec. Es un tipo de Cristo. ¿Y sabes qué sucede? El sacerdote Melquisedec viene, porque viene Abraham con el botín, viene con Lot, viene con toda la gente que, ¿verdad? Con todo lo que Dios le dio. ¿Y sabes qué es lo que hace? Cuando viene Melquisedec y le da el pan y el vino, Abraham le dice: de todo lo que tengo, el 10% es para ti. Se fueron. ¿Siguen aquí? Porque Abraham entendió que ni siquiera eran los 318, ese era el plan, esa era la estrategia. Pero ¿sabes qué? El que te da todo es Dios.
No sé, voy a repetirlo otra vez. El que te da todo es Dios. Alguien dele un aplauso al Señor. Alguien dele un aplauso al Señor. Es tiempo de restitución. Alguien diga amén. Es tiempo de avivamiento. Alguien diga amén. Es tiempo de ir por aquello que el enemigo nos quitó y reclamarlo y orar y pedir a Dios que nos lo regrese. Alguien diga amén. Tú puedes orar para que tu salud regrese. ¿Alguien cree eso? Tú puedes orar y pedirle al Señor que si en la pandemia perdiste tu negocio y tú eres fiel al Señor y tú amas a Dios y tú honras a Dios, el Señor te lo puede restituir. Y con creces alguien reciba eso. Ahora, hermano, en casi todas las batallas, o el 80% de las batallas en la Biblia, casi en todas las batallas de la Biblia, Dios dio la estrategia. Vemos aquí con los 318 que Abraham fue y los persiguió. Pero vemos también en Éxodo, cuando salía Moisés, ¿verdad? Y viene el ejército persiguiéndolo y se encuentra enfrente del Mar Rojo. Y Dios le dice: alza ¿tú qué? Alza tu vara, lo que tienes, extiéndela y se va a abrir el mar. ¿Quién dio la estrategia? Alguien ayúdeme. Luego llega con Josué y le dice a Josué: rodea 7 veces. Bueno, 6 veces, pero el séptimo rodea las 7 veces. O sea, son 13. ¿Alguien dice amén? Parece que aquí en Dallas no hay número 13 en edificios. Siempre se brinca del 12 al 14. Pero yo el 13 me casé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El 13 es bendición. El 13 nació mi suegro. Pero hay gente supersticiosa y dice: no, viernes 13, martes 13. O escúcheme, en el 13 el Señor derribó las murallas. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén a eso. Aleluya. Diga gloria a Dios. ¿Sabes? Con los 318 fue la fe de Abraham. Enfrente del mar fue la estrategia de Dios y la obediencia de Moisés. Luego, entrando a Jericó, Dios le da la estrategia. Y sabes, no tuvieron que pelear, simplemente rodearon la ciudad. Rodearon la ciudad y sonaron los shofares como lo suenan aquí. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Es interesante, hermano, que en todas las victorias o en todas las batallas, el que da la estrategia es Dios. Pero no solo el que da la estrategia, es el que da la victoria. Alguien diga amén. Alguien diga amén a eso. Porque no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército. Y gloria a Dios que Dios utiliza a la gente y Dios utiliza a sus siervos y Dios da la estrategia. Pero tenemos que entender al final de todo que sin Él no podemos hacer nada, pero que con Él todo lo podemos. Porque después de Josué vemos en Jueces a Barak, a Débora, a Gedeón, ese hombre que estaba escondiendo todo porque el enemigo le estaba robando y estaba desesperado y no tenía, su autoestima estaba de lo peor, de lo más bajo. Y cuando Dios le habla y le dice: varón esforzado y valiente, ¿quién será? ¿A quién le habló Dios? Porque él era el más miedoso que había. Pero Dios no estaba hablando su presente ni su pasado. Dios estaba hablándole su futuro. Alguien diga amén. Alguien puede levantarse y decir: esforzado, soy un esforzado y valiente, porque Dios lo dice. En todas las batallas, hermano. A Jefté Dios le dio la victoria. A Débora, a Barak, a Gedeón, Él les dio la estrategia. En 1 Samuel, a David Dios le dio la estrategia. A los valientes de David, escondidos en una cueva, Dios les dio la estrategia. Pero aprendieron de un David encerrado que conocía a Dios. Pero quiero terminar con uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia, que me impresiona cada vez que lo leo. Segunda de Crónicas
20, mi favorito, 20:15. Quiero que vaya para que vea el poder de Dios manifestado. Segunda de Crónicas, y si lo pueden poner en la pantalla. Segunda de Crónicas. Esta batalla es impresionante. Estos guerreros, hermano, este hombre de Dios es impresionante. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Habla de un guerrero llamado Josafat. Impresionante. Está acorralado. Tiene miedo. Verso 3. Entonces él tuvo, vamos al 2. Segunda de Crónicas 22. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat y le dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Traduciéndolo al lenguaje actual. Viene una crisis, viene una pandemia, viene una situación de finanzas, viene tanta cosa que oímos en la televisión. ¿Cuántos les sucede eso? Viene una gran multitud. Te van a acorralar del otro lado del mar, de Siria. Entonces él tuvo temor. Y Josafat hizo algo interesante. Se humilló su rostro para consultar ¿a quién? A los hermanos Abraham, a Jehová. ¿A quién consultó David cuando vinieron y tomaron las mujeres y los niños y quemaron? ¿A quién fue? Al sacerdote. Le dijo: dame el efod, necesito buscar a Dios. Y se humilla delante de Dios y le dice: Señor, ¿los perseguimos o no los perseguimos? Porque si tú me dices que no los persiga, yo no los persigo. ¿Y qué le dice el Señor? Persíguelos. Aquí Josafat se humilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando viene la situación, la adversidad, el miedo? Porque todos en alguna manera tenemos miedo. Consultó al Señor, pregonó ayuno. Se reunieron los de Judá para pedir socorro, y también las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, aunque con miedo, pero hay que pararnos. ¿Cuántos dicen amén? Y de Jerusalén y en la casa de Dios, en el atrio nuevo, verso 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres. Algo interesante hizo Josafat, algo parecido a lo que hizo Esdras, algo parecido a lo que hizo Daniel. Las oraciones más poderosas en la Biblia: Daniel 9, Esdras 9, Nehemías 1. ¿Cómo comenzaron? Con humillación, pero también recordándole a Dios, diciéndole: Señor, acuérdate que eres un Dios de misericordia, acuérdate que eres un Dios bueno, acuérdate, Señor, que tú tienes promesas. Y así comienza Josafat humillado, y le dice en el verso 7: Dios, tú nos echaste de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella y se han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal me viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Alguien diga amén. La importancia de la casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. Porque no venimos, hermanos, nomás a saltar y a brincar y a gritar. No, no, no. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que escucha, un Dios bueno. Amén. Josafat le dice: Señor, los hijos de Amón, de Moab, nos tienen rodeados. Estamos rodeados. Verso 11: aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de nuestra heredad, la heredad que tú nos diste. Tenía espíritu de restitución Josafat. Verso 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Verso 13: y todo Judá estaba de pie delante de Dios, con los niños y las mujeres y sus hijos.
Verso 14. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, levita, sobre el cual vino el Espíritu de Dios. Aleluya. Vino el poder de Dios sobre él. Vino la palabra de Dios. Y sabes, se levanta y dice en el verso 15: oigan Judá y moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es con tu fuerza, no es con tu habilidad, son tus talentos. Es el poder de Dios en tu vida. Es el poder de Dios en tu vida. Verso 16. Mañana descenderán contra ellos, y ellos subirán por la cuesta de Cis, y ustedes los hallarán junto al arroyo, y no habrá por qué pelear. Verso 17. Párense y quédense quietos. Aleluya. Sabes, me impresiona que en todas las guerras, o en la mayoría de las guerras en la Biblia, el hombre y la mujer de Dios ni siquiera tienen que pelear. Solamente párense y quédense quietos. Sucedió en Jericó, sucedió en el Mar Rojo, sucedió en muchísimas batallas. Pero hay algo interesante, y con eso quiero terminar. Casi en todas las batallas de la Biblia, Dios utilizó la alabanza. 3 me escucharon. Dios utilizó los shofares, Dios utilizó los panderos, Dios utilizó los gritos, Dios utilizó las vueltas, Dios utilizó los gritos de júbilo. Alguien diga amén. Dele gloria. En Jericó hubo alabanza. Después de que se abrió el mar hubo alabanza. En la cárcel había alabanza. En la pandemia hubo alabanza. Aleluya. En Gemira hay alabanza. Los lunes y los martes y los miércoles y todos los días. Porque la alabanza quiebra las cadenas. La alabanza reprende al enemigo. La alabanza tiene poder. Entonces Josafat se inclinó a tierra, asimismo Judá. 19. Se levantaron los levitas. Alguien diga amén a eso. Los levitas son los músicos, son los adoradores. Se levantaron los levitas, los hijos de Coré, para alabar a Dios, para exaltar a Dios con fuerte y alta voz. ¿A quién le vine a predicar hoy? Se levantaron con fuerte y alta voz. Se levantaron para alabar al Señor. Alguien diga amén. Cuando se levantaron todos a alabar a Dios, como cuando sucedió con Gedeón. Gedeón, ¿verdad? A medianoche, hermano, 300 hombres. Primero eran 32,000. Pero cuando dijo Gedeón: el que tenga miedo y le tiemblen las rodillas, madrugue y regrésese. Y se regresaron 22,000. Dijo Dios: todavía son muchos. Quedaron 10,000. Digo, el que llegue allá a las aguas, el que esté más atento, el que esté más prudente, a ese ponlo aparte. Y solo quedaron 300. Y con esos 300 Dios le dijo: te voy a dar la victoria. Porque no son los 300, ni son los 10,000, ni son los 30,000, ni es el millón. Es la estrategia de Dios, y sobre todo es Dios. Alguien diga amén. ¿Y qué sucedió aquí? La estrategia en Jericó era alabanza.
La estrategia aquí con Josafat es alabanza. Verso 19, 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: óiganme, moradores de Jerusalén, creen en Dios, creen en Jehová vuestro Dios, créanle a Dios y estarán seguros, créanle a sus profetas y serán prosperados. 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantaran y alabaran. Hay unos que no levantan la mano, hermano, ni en que llegue la policía. Y alabaran a Dios. A lo mejor no sabes cantar, pero tienes un corazón de alabanza. A lo mejor no sabes tocar, pero tienes un corazón de exaltar a Dios. A lo mejor Pablo y Silas no eran buenos para cantar. Estaban en una celda fría, estaban amarrados, pero ahí comenzaron a cantar. Comenzaron a cantar a medianoche. Y dice la Biblia que se quebraron las puertas, se rompieron las cadenas y comenzaron a salir. Alguien diga amén. De tal manera que el carcelero dijo: no se vayan porque me van a matar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Llévanos a tu casa. Se van a la casa, alguien diga. Cenan en la casa. El carcelero les sirve, no sé si un pozole o un menudo, algo les sirvió. Cenaron, terminaron y se regresaron a la celda. ¿Cuántos dicen amén? Para que no mataran al carcelero. ¿Sabe cuál era el propósito de que los metiera a la cárcel? Que le hablaran a alguien ahí y que se salvara un carcelero, y que a través de eso entendiéramos que la alabanza a Dios cambia las cosas. Alguien dele un aplauso al Señor. Mandó a algunos que cantaran, mandó a algunos que alabaran, vestidos de ornamentos sagrados, así como los shofares aquí, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. A ver, alguien ayúdeme. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Vamos, dígalo. Glorificad. Glorificad al Señor. Glorificad al Señor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿cuándo qué? ¿Cuando comenzaron a qué? ¿Cuando comenzaron a comer tacos? No, cuando comenzaron a entonar cantos. ¿Qué pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, entre ellos mismos. ¿Qué sucedió en la noche de Gedeón? Yo no sé si tú has tenido sueño pesado a las 2, 3 de la mañana, y que suena alguien, o que suena un teléfono, o que alguien te toca a las 2, 3 de la mañana, y tú tienes el sueño pesadísimo. Pues así estaba el ejército de Gedeón, todos ahí dormidos, dice, como la arena del mar. Pero Dios le dijo a Gedeón: vas a llevar unos cántaros como esos que están allá atrás, mire, pero más pequeños, y unas teas ardiendo. Y a medianoche, aleluya, cuando el sueño está más fuerte, ¿cuántos dicen amén? Aquellos que ni la caterpillar lo despierta. Cuando el sueño está más fuerte, a las 2, 3 de la mañana, vas a gritar a medianoche, y vas a encender las teas, y vas a sonar los cántaros, y vas a gritar por Jehová y por Gedeón. Imagínate ese sonido de 300 hombres gritando a medianoche, hermano, con las teas ardiendo y los cántaros gritando por Jehová y por Gedeón. A medianoche se levantan, yo creo que ellos, y agarran la espada y ¡pa, pa, 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 pa! Todos se mataron solos. Aquí sucedió igual, porque la estrategia no es tuya, es del Señor. Porque el poder no es tuyo, es del Señor. Porque si el Señor va contigo, te dará la victoria y te dará la estrategia. Alguien diga amén a eso. El Señor lo único que te dice es: alábame, adórame, dame gloria, dice el Señor. Alguien diga amén. María entendía eso. Por eso cuando Dios abrió el mar rojo,
María salió corriendo, aleluya. Le cayó la revelación. ¿Cuántos dicen amén? De repente está uno predicando aquí, ¡fua! Salió una hermana por allá. Le cayó la revelación de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? La alabanza. La alabanza, no dejes de alabar. No dejes de adorar. No dejes de adorar. No dejes de clamar. No dejes de exaltar. Porque no es tuya la guerra, es del Señor. Él te dará la victoria. Aleluya. Alguien diga amén. Habrá aquí hombres y mujeres que no se conforman a lo mismo. Habrá aquí hombres y mujeres dispuestos a pelear por su matrimonio. Habrá aquí hombres y mujeres dispuestos a pelear por sus finanzas. Van subiendo los amenes. Habrá hombres y mujeres dispuestos a pelear por su salud. Habrá hombres y mujeres dispuestos a pelear por su iglesia. Habrá hombres y mujeres dispuestos a pelear e ir y pelear y perseguir al enemigo y tomar lo que él les robó. Alguien dígame amén. Todos se murieron. Simplemente la alabanza hizo que el enemigo se confunda. No hay nada que confunda más al diablo que la alabanza. No hay nada que confunda más al enemigo que la alabanza. Porque fuiste y trabajaste una semana y el contratista el viernes se desapareció y ya no lo encontraste. Pero tú llegas a la iglesia y comienzas a levantar las manos y dices: oh Señor, yo te alabo, tenga o no tenga, porque yo no valgo por lo que traigo en la bolsa, yo valgo por lo que tú dijiste, y yo valgo por tu sangre, porque tu sangre tú la diste por mí, y yo tengo valor. Alguien, y yo voy a alabar al Señor. Alguien diga amén. Todos se murieron, verso 24. Todos se murieron, todos se mataron entre ellos mismos, porque el enemigo se confunde cuando dice: ¿cómo puede ser que tiene 3 semanas sin trabajar y sigue yendo a la iglesia? ¿Cómo puede ser que hasta la mujer lo quiere dejar y sigue yendo a la iglesia? ¿Cómo puede ser que el hijo parece que no va a regresar a casa y sigue saltando en la iglesia? Hasta en el chofar está. Porque no es mía la guerra, es del Señor. Alguien dice amén. El enemigo se confunde. Y viniendo entonces Josafat, verso 25, y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Eran tantos que duraron 3 días recogiendo el botín. ¿No me entendieron aquí? 3 días recogiendo el botín. ¿Alguien cree esa palabra? A alguien Dios le está hablando esta noche. Alguien va a recoger botín. Alguien diga amén. Alguien va a recoger botín. Alguien va a recoger botín. Y va a ser tanto que va a necesitar ayuda. Y no te vaya a pasar como le pasó a Pedro con la red, que se andaba reventando. Porque hay personas que dicen: Dios bendíceme, pero no arreglan la red. Arregla primero la red para que no se vaya a romper. Va a ser tanto el botín que vas a necesitar ayuda para que te ayuden a levantarlo, porque vas a tener que durar hasta 3 días levantando, restituyendo. Dios te va a restituir las. ¿Alguien cree esa palabra? Dios te va a restituir la salud. Alguien, póngase de pie. ¿Alguien cree esa palabra? Dios va a restituir tu salud. Alguien diga amén.